En esta primera sesión de economía, como te había explicado, los temas son pocos. Así que, si ya lo hemos visto, ahora lo vamos a ver con mayor profundidad, con mayor análisis. Y ahora va a ser, pues, prácticamente de manera sincrónica. Tú me puedes preguntar cualquier cosa que no entiendas o que no haya quedado claro. Lo primero que tenemos que analizar es el concepto de economía. ¿Qué es la economía? Entonces, el día de hoy trabajamos la ciencia económica. Esta palabrita economía, que mucho la hemos escuchado hablar hoy en día cuando dicen, ¿no? La pandemia ha generado el estancamiento de nuestra economía, la recesión de la economía. La economía peruana está temblando, está en crisis, ¿no? ¿Qué es economía? Pues economía proviene de los vocablos griegos, ¿sí? Etimológicamente proviene de los términos griegos oikos, que significa casa o hacienda, y nomos, que significa ley o administración. Entonces, solamente en su sentido estricto, la palabra economía significa ley que ordena o administra la casa, nada más. Pero es un significado etimológico. Ese significado tiene que ir modificándose a lo largo del tiempo, porque la economía ya es una ciencia. Como ciencia, la economía la podemos definir como aquella ciencia que estudia la forma de cómo optimizar los recursos escasos que nosotros tenemos, lo voy a subrayar, para poder satisfacer nuestras múltiples nuestras necesidades ilimitadas, las necesidades infinitas que tiene la población. Antiguamente, allá en la antigua Grecia, en la civilización griega, la economía estaba muy relacionada al hogar, cómo se administraban los recursos para el hogar. Pero al día de hoy, el hogar se ha vuelto cada vez más grande. Y nuestro hogar, con todo el proceso de globalización, se ha vuelto el mundo. Es Yo, por, profesor, yo entré ya. es por eso que la economía se ha vuelto tan importante para las familias, para las sociedades, los países, incluso para todo el mundo. Bien, entonces, como la economía ya es una ciencia, hay diferentes ámbitos en los cuales se le tiene que hacer el estudio. Uno de ellos es el problema económico. Vamos a suponer que nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos. Y justo, mira, en este momento ya vamos a almorzar casi. En unos minutos vamos a almorzar. Luego cenarás. El día de mañana también volverás a desayunar. Y según los nutricionistas, hay que comer nuestra media mañana y nuestra media tarde, en cantidades moderadas. Tampoco vas a comer después un pollo a la brasa, ¿no? Luego tu almuerzo, luego tu media tarde, tu cena, y así vas a continuar alimentándote todos los días de tu vida. Date cuenta, la necesidad de alimentación va a estar presente todos los días. La necesidad de vestimenta también es importante, ¿no? Para estudiar, para trabajar, ¿no? Para hacer cualquier actividad, el ser humano ha confeccionado ropa. En primera instancia lo hizo pues para protegerse del frío, porque como se nos fue cayendo el pelaje, ya no teníamos pelaje, no había forma de protegernos. Hicimos fogatas, le quitamos las pieles a otros animales y nos pusimos. Y ya con el paso del tiempo ha ido evolucionando y sale toda una gran industria de la moda, con diferentes diseños por temporadas y colores, etc. Y también es una necesidad. La educación es otra necesidad. Recuerda que una persona puede alcanzar el éxito sin educación, sí, pero es más fácil cuando tienes educación. Además de que la educación te da cierto prestigio social. Hay que considerar eso. Y si tú estás aprendiendo, cada día debes aprender algo nuevo. Incluso la recreación es una necesidad importante. Es un derecho, por si fuera poco. Tienes derecho a la recreación. Por eso tienes tu receso, pues, ¿no? Un break, 15 minutitos. Te recreas, respiras aire puro, tomas tu agüita, comes tu fruta. Y ya por la tarde, pues, tienes para que organices tu tiempo, ¿no? Y también podemos mencionar, ¿por qué no? Algunas personas tienen la necesidad de lucir algún tipo de joya, ¿no? Collares, aretes, relojes, todas esas alhajas que vienen a ser bienes suntuarios, bienes superfluos, bienes que no van a sumar
en tu calidad de vida, pero que sí pueden hacerte sentir mejor de repente como persona, como ciudadano, pero sin ellos no es que te vayas a morir, al contrario, no, no es un bien fundamental. ¿Ya? Todas estas necesidades, todas estas, nosotros tenemos que satisfacerlas con este recurso. ¿Sí te das cuenta que es casi imposible? Concluimos, las necesidades son ilimitadas y tenemos que tratar de satisfacerlas con nuestros recursos escasos. Ese es el gran problema económico. ¿Cómo hacemos nosotros para satisfacer la mayor cantidad de necesidades, ya que son ilimitadas, con nuestros escasos recursos? ¿Cómo hacemos nosotros? Ese es el problema económico. Entonces surge el gran problema de la toma de decisiones. Esta toma de decisiones consiste en saber decidir qué necesidad vamos a satisfacer con nuestro escaso recurso. Como hay varias necesidades, tú tienes la decisión de elegir una para satisfacer primero y las otras dejarlas, ya sea momentáneamente o de repente para siempre, ¿no? Pero la toma de decisiones económicas consiste en eso. ¿Qué necesidad voy a satisfacer yo con ese escaso recurso que tengo? ¿Ya? Es por eso que la toma de decisiones es subjetiva, chicos. Subjetiva. Voy a ponerlo aquí. Sí, contando. La toma de decisiones es subjetiva. La economía no nos da una ley exacta para nosotros saber decidir y poder decidir. La economía nos puede orientar. Nos va a decir, primero satisface tus necesidades vitales, tus necesidades fundamentales sin las cuales no podrás vivir. Luego satisface tus necesidades secundarias, aquellas que mejoran tu calidad de vida. Y por último, satisface las necesidades terciarias o superfluas, aquellas que solamente están dedicadas a la vanidad, como las joyas, por ejemplo. Así nos va a orientar la economía. Pero eso depende de cada persona, depende de cada sociedad, depende de cada país. ¿Ya? El día de hoy, por ejemplo, ¿cuál es una necesidad importantísima para la comunidad? Y surge la duda. Las vacunas, la seguridad, la educación, la migración de extranjeros al país. Hay muchas necesidades. Con los escasos recursos económicos que tiene el país, no se pueden satisfacer todas al mismo tiempo. Se va a priorizar en una y se va a dejar de lado otra para tratarla más adelante. Ya, esa es la toma de decisiones. La economía nos va a orientar, más no nos va a obligar con una ley. A esto se le tiene que agregar el costo de oportunidad. Mira el concepto, ¿eh? Costo de oportunidad te dice. Se refiere a la mejor opción que tú dejas de lado por satisfacer una cosa. Vamos a volver al ejemplo anterior. Aquí. Supongamos que con tus 20 soles, que son tus recursos tan escasos que tienes, decides satisfacer una necesidad. Esa necesidad va a ser la alimentación. Esto decides tú. Pero te hubiera gustado mucho, tú como eres muy estudioso, te hubiera gustado mucho comprar los libros. Pero no puedes porque ya no te alcanza el dinero. Recuerda que son recursos escasos. Entonces, ¿qué elegiste? La alimentación. ¿Y qué dejaste de lado? ¿Qué tanto querías si hubieras deseado comprarlo? Los libros. ¿Cuál será el costo de oportunidad en este ejemplo? Los libros. ¿Te das cuenta? Ese es el costo de oportunidad. Al ser la economía una ciencia, tiene que tener necesariamente un objeto de estudio. Y estas son las actividades económicas. ¿Ya? Puedes ir copiando. Objeto de estudio, actividades económicas. Y tú ya sabes qué son las actividades económicas. Son todas aquellas actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades. Y también sabes cómo se dividen, ¿te acuerdas? Lo hemos trabajado hace 2 años. Actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias.
Las primarias son extractivas o productivas, las secundarias son transformativas, todo lo que es la industria, y las terciarias destinadas al rubro de servicios. Entonces, el objeto de estudio de la economía, las actividades económicas. Cuando en ciencias sociales utilicemos el término hombre, nos referimos a la especie humana. No vayas a pensar que solamente es al hombre, varón, y no a la mujer, no, a la especie humana, ¿ya? Actividades que realiza el hombre para poder satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son los objetivos de la economía? ¿Qué es lo que pretende la economía? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, a medida que ha avanzado el tiempo, los diferentes economistas han planteado distintos tipos de objetivos para la economía. Yo solamente he plasmado tres. El primero, establecido por el portugués David Ricardo, que nos dice, el objetivo de la economía es la correcta distribución de la riqueza. Eso es lo que dice Adam Smith. Ese debe ser el objetivo fundamental de la economía. Perdón, David Ricardo. Eso es lo que dice David Ricardo. Pero David Ricardo fue discípulo de Adam Smith. Este personaje escocés del siglo XVIII dice que el objetivo principal de la economía debe ser el estudio de la creación de la riqueza. Cómo producir riqueza, cómo generar riqueza. Ya, ese es el objetivo de la economía según Adam Smith. Y por último, ya un economista más moderno, del siglo XX, tenemos a John Maynard Keynes, que nos dice, el objetivo de la economía es la investigación de las fuerzas que gobiernan el volumen de la producción y del empleo en su totalidad. Es que él es macroeconomista. Él habla del conjunto de la economía, una economía global. Entonces, como hay muy pocos recursos para satisfacer muchas necesidades, surgen diferentes problemas económicos. ¿Cuáles son estos problemas económicos? El primero de ellos, no podemos producir todo lo que se nos antoja, sino uno como país, uno como empresa. Profesor, ¿me escucha o no me escucha, profesor? Sí, ahora sí, Carlos, ¿ya? Un ratito. El que tenía problemas, me salí de después dentro. Uno como empresa siempre está pensando qué producir. Uno como país también está preguntándose qué cosa producir. Porque no puedo producir todo lo que el mundo necesita. Tengo que decidir una cosa. Y tengo que, pues, enfatizar en muchas cosas, ¿no? El costo, cuánto me va a salir producirlo, cuánto me voy a demorar en producirlo, para qué, o sea, voy a producir eso, tengo los recursos necesarios para producir eso. Hay muchas interrogantes que involucran el qué producir, ¿ya? El qué producir. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo producir? De repente en una determinada fábrica, en qué tal cantidad, porque también tiene que verse ahí algunas ganancias, ¿no? Y luego del cómo producir, la pregunta es, ¿para quién producir? ¿A dónde vas a vender tu producto? ¿Al mercado interno? ¿A las diferentes bodegas? ¿A los mercados mayoristas? ¿De frente directamente a las personas para que lo consuman? ¿O vas a venderlo de repente al extranjero, a otros países de Asia, a otros países de Europa? Cuando los productores agrícolas del Perú Profesor, deciden exportar el espárrago y la alcachofa, ellos cuando se preguntan, ¿para quién producir? Lo van a mandar a Europa, lo van a enviar a Asia, porque ahí no tienen ese recurso de la profesor. alcachofa. Entonces, acuérdate, ¿ah? Tres grandes problemas económicos. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Cópialo